para conocer más detalles sobre este acto académico y cultural nos acompaña ya el presidente de esta 14ª edición del Encuentro sobre Literatura Ecuatoriana y Latinoamericana, Manuel Villavicencio. Doctor Villavicencio, pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería importante que nos comente inicialmente esta experiencia, sobre todo de retomar el encuentro ya de manera presencial. Si no me equivoco, el último encuentro tuvo que desarrollarse de manera virtual a propósito de la pandemia, que de alguna manera perjudicó o limitó actividades como estas, con este histórico evento que, como decía hace un inicio, tiene ya 44 años. Muchas gracias, buenas noches a todos los amigos radioescuchas y muchas gracias también a la estación por recibirnos, ¿no? Siempre ha sido esta nuestra casa y yo siempre me siento contento de visitarles. Efectivamente, el 13º encuentro sobre literatura se realizó de una manera un tanto mixta, ¿no? Híbrida, y tuvo las complicaciones y las limitaciones por motivos de la pandemia. E incluso muchas cosas quedaron al costado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el concurso César Dávila Andrade, ¿no es cierto?, que sufrió una demora. Sin embargo, nosotros ahora estamos ya regresando a la presencialidad y contamos con el apoyo de muchos amigos escritores, investigadores, el público en general, que nos acompañarán del 21 al 25 de noviembre, ¿no? En esta suerte de retorno a la cultura, el retorno a las aulas, el retorno a los auditorios, el retorno a los recitales y a las presentaciones de libros, ¿no? Que ha sido uno de los anhelos de todos los públicos que nos van a acompañar en esta otra semana. Ahora, Manuel, este es un evento abierto a todo el público, es gratuito además. Sin embargo, es importante conocer algunos detalles de las personas que quieran acudir a participar de esta cantidad de actividades que están previstas en el marco de esta nueva edición del Encuentro de Literatura. ¿Cómo deben proceder? Y sobre todo, ¿dónde está la información? Muchas gracias. Nosotros estamos en la página web, ¿no es cierto?, como Encuentro Literatura de Cuenca, en la Universidad de Cuenca, y también estamos en redes sociales, ¿no es cierto?, con la misma dirección. Todos están invitados, ¿no? Yo decía hace un instante que estamos contentos por la acogida que hemos tenido y seguimos teniéndola, ¿no? Alrededor de 300 personas tenemos inscritas, ¿no? E interesadas en participar. Y bueno, la Universidad de Cuenca es muy generosa y abre sus brazos para que sigan inscribiéndose. Se pueden inscribir a través de las redes sociales, en donde que están algunos enlaces en los cuales, a través de los cuales pueden hacerlo. Los eventos son gratuitos, todos los eventos son gratuitos, las mesas de trabajo, los coloquios, las mesas de diálogo, las conferencias magistrales, las presentaciones de los libros, también los recitales poéticos. Sin embargo, aquellos colegas y estudiantes, docentes que quieran recibir, digamos, un aval académico que es de 40 horas, ¿no es cierto?, por parte de la Universidad de Cuenca, son costos módicos, ¿no? Por ejemplo, para los profesionales es de $35 y para los estudiantes es de $25, ¿no es cierto?, que es un total de 40 horas. Pero claro, la gratuidad involucra que participen en todas las actividades. Las aulas de la universidad, como digo, van a estar abiertas a todos nuestros públicos, y en ello es que nos convoquemos a través de la palabra poética. ¿Se va a desarrollar 100% en la Universidad de Cuenca? Absolutamente. El encuentro es de la Universidad de Cuenca, el encuentro es de la Facultad de Filosofía, el encuentro es de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Todos nuestros eventos están allí en estas actividades, digamos, académicas, ¿no? Y se concentrarán básicamente en el auditorio Mario Vintimilla Ordóñez, en los cuales se darán cita todas estas actividades académicas. Excepcionalmente vamos a tener presentaciones de libros en el Museo de Arte Moderno y en el Museo Remigio Crespo Toral, en donde que van a presentar 2 libros nuestros amigos Leonardo Valencia y Raúl Vallejo, y el resto, todas las actividades van a ser en la Universidad de Cuenca. Ahora, Manuel, coméntenos también sobre el tema que convoca esta 14ª edición, que es Poéticas y Políticas, escenarios de la literatura en Ecuador y América Latina. ¿Qué implica este tema? Sí, el tema es muy interesante y fue discutido y comentado con los compañeros que estuvieron anteriormente en la organización del evento, ¿no es cierto? Y tomamos algunas ideas de ellos, porque esto se produce una continuidad en estos procesos, digamos, ¿no?, de la presidencia y de las
comisiones académicas. Cuando pensamos nosotros en poéticas y políticas, nosotros entendemos al discurso literario y a la palabra poética como un ejercicio de tensión. Sabemos que el mundo, no solo después de la pandemia, ha quedado con algunas cosas inciertas, ¿no? La vida se volvió incierta, las amenazas, los miedos, y se han transformado en síntomas cotidianos de la humanidad. Sabemos que las tecnologías y las cibernéticas también han causado bastantes tropiezos a la humanidad en general. Y las crisis económicas, el libre mercado, los dispositivos de control que vienen desde los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. Frente a todo esto que involucra la contemporaneidad, el discurso literario surge para tensar esos miedos. El discurso literario sirve para provocar esos quiebres, ¿no?, frente a lo estructurado, a lo establecido. En otras palabras, la palabra poética, la literatura, subvierte esos discursos que nos quieren disciplinar, que nos quieren homogeneizar, que nos quieren hacer una suerte de cyborgs o personajes, digamos, seriados. Entonces, ese es el tema central, ¿no? Cómo la palabra provoca, ¿no?, provoca esas tensiones entre las fuerzas ocultas del libre mercado, insisto, de los miedos, cómo la palabra busca las alteridades, por ejemplo, reconciliarnos como seres humanos en busca de la libertad, por ejemplo, como buscamos que las alteridades surjan desde sus diferencias. La literatura sin duda es buscar las diferencias que nos hace seres humanos y, claro, encontrar la libertad que todos ansiamos. ¿Cuánto se ha visto afectada la literatura y la actividad cultural precisamente a propósito de esta pandemia que vivimos y de todas estas crisis sobre las cuales usted también un poco hizo ya alguna mención? Por supuesto, la literatura ha utilizado otros dispositivos, por ejemplo, otras plataformas para seguir difundiendo. Se han dado recitales de poesía, se han hecho presentaciones de libros también. Se ha escrito mucha literatura a propósito de los tiempos pandémicos, ¿no?, en donde que se cierne precisamente la incertidumbre, el acercamiento más evidente frente a la muerte, por ejemplo, las soledades, las desolaciones. Yo creo que la literatura tomó este paréntesis de sanitario para repensarse también. En Cuenca nosotros la próxima semana tendremos algunos autores que escribieron buenas obras durante la pandemia. Entonces ahí surge la necesidad también de la crítica y de la investigación, hacer una lectura, ¿no es cierto?, apropiada sobre estos relatos y qué es lo que subvierten estos relatos. Yo creo que la literatura sirvió de buena forma para escapar de los miedos del encierro. Personalmente nosotros repasamos obras anteriores, escribimos cosas que era como una forma de catarsis, ¿no?, de un medicamento o una vacuna frente al encierro que todos padecimos durante 1 año y medio, ¿no? Ahora, Manuel, esto de alguna manera tenemos que ponerlo en una balanza y compararlo, no sé si estoy utilizando quizás bien los términos, pero con esta deficiencia enorme y profunda de lectura que tenemos. Además, Ecuador es, creo, uno de los países, en algún momento conversamos en estos mismos espacios con usted, que menos lee. El porcentaje es realmente preocupante del número de libros. Los ecuatorianos, las ecuatorianas no leemos ni siquiera un libro por año. Así es. Bueno, la pandemia también trajo eso, ¿no? Hace rato conversamos con un amigo que los estudiantes ahora leen en los celulares, cosa que para mí es inadmisible, ¿no es cierto? Y no es un romanticismo gratuito frente al papel, sino más bien es una suerte, un ritual que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a una obra literaria, por ejemplo. Ahora bien, en un país en donde se lee muy poco, como el Ecuador, los problemas de la pandemia también han sido más fuertes y hondos todavía. Ahora casi ya no se lee. Entonces, súmese a eso que, por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene un plan lector. No tienen programas, digamos, sostenidos para funcionalizar, promocionar la lectura y la escritura. Y eso nos hace que nos enfrentemos a una nueva pandemia, ¿no? La pandemia de la ignorancia.
Ujú. que es otra Y pandemia esto que se está pasa, Manuel, generando. por los hogares, pasa por los establecimientos educativos, por, en este caso, las escuelas, los colegios, por el mismo Estado ecuatoriano, pasa por el aparecimiento de estas nuevas tecnologías. Y nos preguntamos constantemente cómo motivar, cómo hacer para que la gente se involucre. Creo que tenemos un importantísimo grupo de escritores jóvenes, no tanto hombres como mujeres, pero esta problemática, como usted dice, nos está llevando a otra pandemia, que es la de la ignorancia. Por supuesto, ¿no? Yo creo que tiene que haber una buena propuesta de parte del ministerio. Yo creo que tiene que haber un efectivo acompañamiento a los docentes para que hagan de sus clases unas verdaderas experiencias sobre lectura y escritura, ¿no? Porque la lectura y la escritura de todas maneras facilita la criticidad, facilita la libertad y claro, también la creatividad. Entonces yo creo que es una cosa que comienza desde la casa, atraviesa por la escuela, luego sigue a las universidades y tiene que ser una especie de alimento diario, ¿no? Para todos nosotros. Hay estudios que son muy serios y que mencionan que otros países no sufrieron tanto los flagelos de la pandemia, por ejemplo la crisis sanitaria, precisamente porque se comportaron mejor que nosotros y eso tuvo que ver mucho con la educación. Un país no tan bien preparado a nivel educativo no puede enfrentar los desconciertos de médicos, por ejemplo, que nos tocó sufrir a nosotros. Ahora, Manuel, para no salirnos tanto del tema del encuentro, en estos mismos días en los que se va a desarrollar esta 14ª edición, va a haber por primera vez aquí o una primera edición de una feria internacional del libro. ¿El encuentro se vincula de alguna manera con este proyecto? Por supuesto, la Feria del Libro, que es una propuesta de la Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento del GAD del Cantón Cuenca, se adscribe al encuentro sobre literatura. Es decir, está inserto en el encuentro sobre literatura. No es una propuesta paralela, sino que es dentro está dentro de la Universidad de Cuenca. Y prueba de ello es que, por ejemplo, nosotros le hemos dado más de 10 eventos a ellos con nuestros escritores, ¿no es cierto? Es que costea, sede, ¿no es cierto?, a escritores, a ponentes, a actividades para la Feria del Libro. Otra cosa también es que se va a dar en la Universidad de Cuenca. Una feria del libro cuesta alrededor de $250,000 y el capital que está invirtiendo la Universidad de Cuenca es más o menos ese y está proveyendo de ese capital cultural y de escritores, de poetas, etcétera, para que esta feria se dé. Y lo hicimos con todo el ánimo, lo hicimos con toda la predisposición, porque yo creo que Cuenca se merece una feria, se merece un espacio cultural en donde se fomente la lectura y la escritura, y sin duda las autoridades de la Universidad de Cuenca y nosotros mismos estamos convencidos de que este primer paso va a involucrar una segunda parte, una tercera parte, en donde que los compromisos estén claros como lo han sido hasta ahora y sigamos teniendo la oportunidad de juntar a la gente, a los docentes, a los especialistas, a los libreros, a los editores, a los estudiantes, a los niños, ¿no? Porque va a haber libro para todas las edades. Y Manuel, quizás para ir cerrando ya el diálogo de esta noche, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuáles son los nombres que tendremos, quizás algunos más destacados o reconocidos que participarán de estos eventos? Por supuesto, nosotros tenemos un abanico enorme, gigante de invitados especiales, ¿no? Nuestros invitados extranjeros y nuestros invitados nacionales. ¿De dónde nomás están participando? Viene, por ejemplo, uno de nuestros narradores, bueno, es narrador, ¿no es cierto? Es el crítico Saúl Sosnowski, ¿no? que es editor de Hispamérica, una de las revistas más célebres en la habla hispana. Él será nuestro orador inaugural el día 21 y que aprovecho para invitarles, ¿no? La sesión inaugural va a ser el día lunes 21 de noviembre a partir de las 6:30 en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Allí nos vamos a dar cita muchos colegios, representaciones de colegios, de universidades, de docentes, de críticos, etcétera. Y creo que vamos a llenar el aforo de 800 personas porque va a estar en un contexto de una obra artística, ¿no?
propuesta por el Conservatorio Nacional de Música. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos también a una escritora que me gusta muchísimo, que se llama Gabriela Cabezón Cámares, de Argentina, ¿no? Ella trabaja muchísimo la literatura con la naturaleza, con la selva, ¿no? En esta suerte de retornar a lo ecológico, que es una idea bastante contemporánea y saludable para todos. Sin duda también la presencia de Juan David Correa. Él es editor de Planeta 6 / Latinoamérica, ¿no? Es decir, el que está al frente de toda la línea literaria, editorial, en donde nos va a exponer algunas formas de cómo difundir nuestras obras. La presencia de Carlos Granés, también el colombiano que reside en Madrid, va a ser muy beneficiosa para la comunidad ecuatoriana, ¿no? Es un gran ensayista y que habla precisamente sobre el poder que tiene la palabra sobre las sociedades jerarquizantes. La visita también del peruano Fernando Iwasaki va a ser muy provechosa de igual manera, porque es un estudioso de la literatura y un estudioso de la historia. Entonces sabemos que nuestra vida está llena de historia, pero también de ficción, y al revés, ¿no? Está llena de ficción, pero también de historia. Entonces esa relación entre ficción e historia sin duda va a ser una de las conferencias, de los coloquios más interesantes que vamos a tener. Igualmente vienen Diana Ospina de Colombia, José Zuleta también de Colombia, vienen amigos de Chile, por ejemplo, Patricia Poblete, experta en crónica periodística y literaria. También tenemos la presencia de Eduardo Cerrato, que viene de la UNAM de México, quien nos va a acompañar como especialista de la violencia literaria o la literatura de la violencia durante la semana del evento. Bien, Manuel, tenemos ya que ir cerrando este diálogo, agradecerle inmensamente por habernos acompañado y haber compartido sobre este 14º encuentro sobre literatura ecuatoriana y latinoamericana Alfonso Carrasco Vintimilla. La inauguración, queremos recordarles, será el día lunes 21 de noviembre en el Teatro Carlos Cueva Tamariz a partir de las 18:30. Son las 19:39. Antena 1 Radio Video.